Alicia y Prim se bajaron del carruaje frente a la entrada de la fortaleza dirigida por Lulu. Al menos por la apariencia exterior, no se podía notar ni una sola señal de que hubiera habido una batalla, y tampoco se veían nubes de humo elevándose por encima de los muros. Tomando eso como una buena señal, Alicia no pudo evitar sentir que su suposición de que las fuerzas de Kuroinu no habían atacado esta fortaleza era correcta. Cuando ella, junto con sus guardias, se colocaron frente a la puerta, estas lentamente se abrieron, produciendo un sonido agudo. Cuando las puertas se abrieron por completo, una pequeña figura estaba parada en medio de un grupo de caballeros y enanos. Con el cabello naranja que le llegaba hasta los hombros y terminaba en remolinos, usando un sombrero estilo boina de color verde con 2 hilos, sobresaliendo y terminando en una bola de tela acolchada. Estaba usando una capa de color verde y de fondo café, además de unas medias de color blanco y botas de color café. Aparte de eso, lo único que la cubría era un pequeño parche en sus partes más íntimas. Si Accelerator la viera, seguramente buscaría a la persona que estableció los estándares de ropa de este mundo de mierda y lo desollaría vivo. Lulu levantó su mano y la agitó vigorosamente, corriendo hacia ambas princesas, que estaban en la entrada. Alicia-chan, Prim-chan, dijo la chica con una inusual alegría en sus palabras, es una chica pequeña con ojos magenta y cabello naranja de longitud media con flequillo corto y 4 rizos gruesos. Lleva un sombrero verde con 2 bolas de plumas atadas con hilos rojos, uno capa verde oscuro, uno capa verde lima, una placa de metal que cubre su entrepierna, medias blancas hasta los muslos y botas marrones. ¿Vinieron a visitarme? Lulu-san saludó a Alicia con una sonrisa forzada. Nunca fue capaz de congeniar muy bien con la alegría y energía de esta chica, aunque ella era mayor que ella misma. Su apariencia discordaba mucho de su personalidad. Me temo que no es el caso. No me llames Lulu-san, solo basta con que me llames Lulu, se quejó Lulu, mientras inflaba sus mejillas. Luego se giró para mirar a Prim. Entonces no vinieron a visitarme, dijo mientras parecía desanimada y abrazaba la parte inferior de Prim. Prim movió sus brazos de manera errática, sin saber qué hacer. Lulu, es un tema serio, así que me gustaría poder discutir esto en un lugar más privado. Lulu dejó de jugar por un momento y, viendo la actitud de Alicia, asintió ligeramente antes de volver a sonreír y caminar hacia la fortaleza. Está bien, sus guardias pueden descansar mientras hablamos. Se giró hacia los caballeros y dijo con una sonrisa. Llévenlos a la habitación de invitados. Un caballero asintió y se ofreció a guiarlas. Las guardias miraron a Alicia esperando sus órdenes. Ella las miró un momento y luego asintió con una sonrisa. Lulu caminó hacia el interior de su fortaleza con una sonrisa en su cara. Esta fortaleza, a diferencia de las demás, no tenía una población civil muy grande. Era más que nada un parador usado por mercaderes y la alianza para recargar provisiones o enviar mensajes a otras fortalezas. Les tomó alrededor de 20 minutos recorrer la fortaleza, y llegar al centro donde estaba el castillo principal, y luego de un momento entraron recorriendo los pasillos. En 5 minutos llegaron a una habitación que era usada para las reuniones. La sala de reuniones está situada en lo profundo del castillo, con gruesas paredes de piedra que ofrecen tanto privacidad como protección. El centro de la habitación está dominado por una mesa de madera maciza, oscurecida por los años y pulida por innumerables manos. En torno a la mesa, robustas sillas de respaldo alto están dispuestas. Candelabros de hierro forjado cuelgan del techo abovedado, iluminando la sala con una luz cálida y parpadeante que proyecta sombras danzantes sobre los rostros serios de los asistentes. En un rincón, un gran mapa del reino, dibujado a mano sobre pergamino en el cual están las 5 fortalezas. Lulu saltó hacia su asiento, y se cruzó de piernas, mientras miraba a ambas princesas esperando a que se sentara y comenzaran con su reporte de lo que estaba pasando, pues incluso ella sabía que 2 princesas vinieran a visitarla no era algo común, aún menos sin un aviso previo. Mirando las expresiones en los rostros de Alicia y Lulu, se dio cuenta de que lo que iba a escuchar no sería nada agradable. Y efectivamente, no lo fue. La sonrisa en su rostro se desvaneció mientras escuchaba el relato de los eventos recientes. A medida que Alicia narraba los sucesos de los últimos días, sus ojos se iban ensombreciendo con cada detalle. Alicia, con un esfuerzo notable, trató de resumir la historia.
Habló de Kuroinu y de los ataques, evitando profundizar en detalles dolorosos. Su narración se volvió aún más difícil cuando notó que la mano de Lulu, que estaba agarrada con fuerza a uno de los soportes de su silla, comenzaba a agrietarse debido a la presión. La fuerza con la que la chica, aparentemente tan inofensiva, apretaba el soporte indicaba claramente su creciente malestar. Finalmente, Alicia llegó a la parte más incómoda de la historia. Accelerator. Describió sus acciones y comportamiento, mencionando que él era un enviado de la diosa para ayudarlas a enfrentar la amenaza que se cernía sobre ellas. Cuando terminó, Lulu parecía haber recuperado parcialmente su compostura, aunque el dolor y la preocupación aún eran evidentes en su rostro. El soporte de madera frente a ella mostraba claramente la forma de su mano, dibujada por la presión que había ejercido. «¿Entonces qué planean hacer?», preguntó Lulu, sin rastro del entusiasmo que había mostrado anteriormente. Dado los fracasos que han experimentado en todos los ataques de Kuroinu, suponemos que ahora se están reagrupando. Seguramente no intentarán atacar otra fortaleza, porque incluso si consiguen conquistarla, comenzó Alicia, su voz cargada de seriedad, Accelerator los mataría eventualmente. No sabemos cuál será su próximo movimiento, pero creemos que debemos empezar a reagruparnos nosotros también, para realizar un ataque antes de que se recuperen de los estragos que ocasionó el enviado de la diosa. En estos momentos, Kaguya-san está viajando hacia la fortaleza de Maya para informarle de todo y de nuestros planes. De cualquier manera, nuestro objetivo final es reunirnos con Celestine-sama para discutir todo con ella y tomar una decisión final sobre nuestras siguientes acciones. Vamos a patearles el culo, exclamó Lulu de repente, sorprendiendo a las dos princesas con su repentina explosión de entusiasmo. Se lanzó fuera de su asiento y, con un salto ágil, se acercó a una enorme hacha colgada en la pared. Alicia observó, asombrada, cómo la pequeña figura de Lulu manejaba con facilidad el gigantesco hacha, contrastando con su tamaño diminuto. La hoja del hacha era ancha y afilada, forjada en acero oscuro con un borde dentado que brillaba amenazadoramente. El mango, hecho de madera robusta y endurecida por el tiempo, estaba envuelto en tiras de cuero para proporcionar un agarre seguro, incluso en las condiciones más adversas. Cerca de la base, anillos de hierro reforzaban el mango, protegiéndolo contra los golpes y equilibrando el peso de la empuñadura. Alicia vio cómo Lulu corría hacia la puerta, el hacha levantada, preparándose para romperla. Casi grita para detenerla, pero antes de que el hacha pudiera impactar, la puerta se abrió repentinamente. Lulu, sorprendida por la apertura inesperada, cayó hacia adelante y se golpeó la cabeza con un pequeño ouch que escapó de sus labios. Me alegra ver que sigues tan enérgica como siempre, señorita, pero por favor, no rompas otra puerta. A los artesanos no les gustará. Es un enano de robusta complexión, con una estatura que apenas supera el 1,5 metros, pero con un cuerpo ancho y musculoso, forjado por años de trabajo en las minas y entrenamiento en la batalla. Su piel es de un tono bronceado, marcada por cicatrices en sus brazos y rostro. Los ojos del enano son de un penetrante color verde esmeralda, brillan con la astucia y determinación de alguien que ha visto tanto la belleza oculta en las profundidades de la tierra como los horrores que acechan en la oscuridad. Cuando Lulu se recompuso, miró al anciano con una mezcla de emoción y urgencia. «Abuelo», gritó, acercándose corriendo hacia él. «Tenemos que ir a patear los traseros de los malos». El enano asintió con seriedad, aunque una chispa de diversión brillaba en sus ojos. «Claro que sí, pero, ¿quiénes son esos malos?». El enano giró su mirada hacia Alicia, levantando una ceja en señal de curiosidad. Alicia, reconociendo al enano, tardó un momento en recordar su nombre. Era Borin, el segundo al mando de la fortaleza. «Borin-san, es un gusto volver a verlo», dijo Alicia con una sonrisa de reconocimiento. «Oh, sí, la última vez que las vi, ambas eran igual de grandes que yo», rió el anciano, su voz grave resonando con calidez mientras su sonrisa se escondía debajo de su espesa barba. A pesar de la broma, la pregunta que Borin había hecho seguía presente en sus ojos. Alicia suspiró cansada, y comenzó su relato una vez más. Kaguya quería vomitar. Lo primero que hizo Maya cuando ella entró a la fortaleza fue mostrarle el resultado devastador de las acciones de Accelerator.
Kaguya ya conocía el poder de Accelerator, sabía que podía eliminar a sus enemigos con una facilidad aterradora. Pero lo que estaba viendo ahora era diferente. Ella había sido testigo de cómo Accelerator mataba a los miembros de Kuroinu con una rapidez implacable, sin mostrar el menor signo de preocupación por ellos. Sin embargo, al escuchar las palabras de Maya, su estómago se revolvía de manera violenta. A diferencia del ataque a su fortaleza, donde los enemigos eran claramente identificables, la situación descrita por Maya era mucho más caótica y brutal. Según Maya, Accelerator había llegado y, sin previo aviso, comenzó a matar soldados de manera aleatoria. Kaguya sabía que debía haber alguna explicación, alguna manera en que Accelerator identificara a los miembros de Kuroinu y a los que no lo eran. Pero la verdad era que, según la información, él había matado a todos sin distinción, dejando un campo de cadáveres horriblemente mutilados. Frente a ellas se extendían cientos de cuerpos, algunos sin extremidades, otros en estados tan desfigurados que apenas parecían humanos. Entre ellos, mercenarios y caballeros, sus armaduras y ropas estandarizadas revelaban sus orígenes. Kaguya comprendía por qué Maya le mostraba este espectáculo macabro. Era un intento de mostrar la crueldad y el poder de Accelerator, y quizás, de justificar por qué ella debía confiar en él. La pregunta que Maya parecía plantear era, ¿esperas que confíes en el monstruo que hizo esto? Sin embargo, Kaguya ya tenía su respuesta, y finalmente la pronunció con una determinación fría. No, dijo con firmeza. Maya la miró con incredulidad. Para alguien que había pasado la mayor parte de su vida en combate contra demonios, decir que no tenía que confiar en un aliado era algo que le resultaba casi imposible de aceptar. En un campo de batalla, la confianza en tus compañeros era crucial, o de lo contrario, todos estarían condenados a morir. ¿Qué, no confías en él? Sí, respondió Kaguya, y luego se giró para mirar a la pelirroja. No necesitas confiar en él. Es un hecho que los mercenarios se han aliado con los demonios de la Reina Oscura, así que ahora mismo si confías en él o no es irrelevante. Lo único que tenemos que hacer como princesas guardianas es proteger a nuestra gente y vencer a los demonios. Pero, ¿acaso no ves lo que hizo? Dijo Maya, extendiendo las manos hacia los cadáveres que se estaban preparando para ser incinerados y enterrados. Lo veo, pero él debió de haber tenido sus motivos para hacerlo. Hasta ahora, Accelerator ha salvado al menos 2 fortalezas que estaban prácticamente tomadas por Kuroinu. Supongo que el motivo por el que mató a estas personas fue porque formaban parte de esa amenaza. ¿Puedes estar segura? No puedo, pero elijo creer en eso. Después de todo, si es un enviado de la diosa, dudo que ella mandara a alguien que solo mata porque sí. No, no puedo creer eso. Como dije, da igual lo que creas. Estamos en un momento decisivo, así que tenemos que actuar rápido. Por favor, reúne a tus fuerzas para que marchemos hacia la fortaleza de Celestine-sama. Ella confirmará si podemos o no confiar plenamente en Accelerator. Kaguya dijo, y espero las palabras de Maya. Ella apretó sus puños y se mordió el labio con frustración. Luego de un momento finalmente ella asintió resignada. Está bien, comenzaré a preparar todo, por la mañana deberíamos de estar listos para salir. Maya dijo con voz ronca, con un asentimiento. Kaguya comenzó a caminar hacia el castillo, vio que una de las guardias de Alicia estaba parada a unos 20 metros. Kaguya-sama. Dijo la caballero mientras se inclinaba. Kaguya levantó una mano tranquilizadora, y dijo con una suave sonrisa. ¿Crees poder decirme qué pasó con Accelerator estos últimos días? Ella dijo con un que no dejaba mostrar toda la curiosidad que tenía sobre este tema. La caballera asintió enérgicamente, y ambas comenzaron a caminar hacia una habitación donde pudiera hablar más fácilmente. Accelerator observó la fortaleza que se alzaba en el horizonte, notando de inmediato que era diferente en comparación con las demás. Esta fortaleza se destacaba por no estar rodeada de los típicos muros imponentes que había visto en otras ciudades. En su lugar, se extendía una vasta ciudad que parecía ser al menos 3 veces más grande que cualquier otra que había visitado en este mundo. A medida que cruzaba el cielo, Accelerator pudo ver miles de figuras caminando despreocupadamente por las calles de la ciudad. El bullicio y la actividad contrastaban con todo lo que había visto.
La velocidad a la que la información parecía trasladarse en este mundo medieval parecía ser mucho más lenta de lo que él estaba acostumbrado, algo que le resultaba frustrante. Una razón más para terminar con esto e irse de este mundo de mierda, gruñó Accelerator con molestia mientras examinaba la imponente edificación en el centro de la ciudad. A diferencia de las fortalezas que había visto antes, esta no parecía un castillo en absoluto. Más bien, tenía la apariencia de un lugar turístico, diseñado para albergar a grandes multitudes en lo que parecía un enorme patio o plaza. La estructura destacaba por sus características inusuales y por la forma en que parecía integrar el espacio para la reunión de grandes grupos de personas, algo que no encajaba con las fortificaciones militares tradicionales que Accelerator había encontrado hasta ahora. Esto indicaba que este lugar podría tener un propósito diferente. El albino con 4 tornados a sus espaldas se movía hacia el lugar que parecía más lujoso, y que supuso ahí estaría la reencarnación de la diosa que lo había enviado a este lugar. Accelerator notó que, mientras más se acercaba al lugar, más gente parecía darse cuenta de su presencia y comenzaba a apuntar sus manos hacia él. Sin embargo, no les dio importancia. Su mirada permanecía fría y enfocada, como si el mundo entero fuera insignificante a su alrededor. Cuando llegó sobre el lugar, que parecía ser una terraza gigante, los tornados que rodeaban su espada se desvanecieron en el aire, disipándose en una bruma turbulenta. Su cuerpo comenzó a caer hacia el suelo, la sensación de vacío en el estómago le resultaba familiar. Al principio, descendía a una velocidad constante, como un meteoro cayendo desde el cielo. Sin embargo, a medida que se acercaba al suelo, su cuerpo fue desacelerando de manera progresiva, hasta que sus pies tocaron la superficie con suavidad, provocando solo una ligera corriente de viento. El impacto fue casi imperceptible, pero el aire a su alrededor se agitó como si hubiese sido sacudido por una fuerza invisible. Accelerator alzó la vista y comenzó a caminar hacia la entrada del enorme palacio que se alzaba frente a él. Sus pasos resonaban con un eco apagado en la vasta explanada, pero se detuvo en seco al notar que un grupo de personas caminaba en su encuentro. Eran todas mujeres, vestidas con túnicas de un blanco puro, como si ninguna impureza las hubiera tocado jamás. Una mueca de desdén se dibujó en el rostro de Accelerator. Si bien la mayoría de ellas llevaba ropa que cubría sus cuerpos casi por completo, la figura en el centro del grupo era la excepción. Tenía el cabello rubio tan largo que le llegaba hasta los tobillos, fluyendo como una cascada dorada detrás de ella. Vestía una especie de atuendo que consistía en tiras de tela blanca, que subían sobre sus pechos y se extendían hacia abajo, casi rozando el suelo. Una tira adicional colgaba frente a su cuerpo, cubriendo sus partes más privadas. En su frente llevaba una diadema dorada, y una corona de flores adornaba su cabeza, combinando tonos de verde y azul claro. Había mucho dorado en su apariencia, proveniente de los numerosos anillos que rodeaban sus brazos y muñecas, brillando bajo la luz. Sus orejas eran largas y puntiagudas, confirmando su naturaleza no humana. La mujer se parecía bastante a la diosa con la que Accelerator había hablado cuando llegó a este mundo de mierda, pero algo en su presencia no se sentía del todo correcto. Los labios de Accelerator se estiraron en lo que podría haberse confundido con una sonrisa, pero en realidad era una mueca de burla. Así que tú eres la encarnación de esa diosa inútil, Los jadeos sorprendidos de las mujeres que rodeaban a la rubia rompieron el aire, y lo miraron como si hubiera dicho algo blasfemo. Sin embargo, la mujer permaneció impasible y luego esbozó una ligera sonrisa. Bienvenido, Accelerator-san, dijo con una leve inclinación. El albino frunció el ceño, observándola con desconfianza. Respondiendo a tu pregunta, sí, soy la encarnación de la diosa, aunque no creo ser digna de ese honor. Accelerator la miró fijamente por un momento, antes de inclinar la cabeza hacia un lado con indiferencia. Lo que sea, murmuró mientras comenzaba a caminar, acercándose más a Celestine. De cualquier manera, necesito que respondas a mis preguntas. Se detuvo a unos 2 metros de ella y la observó con una expresión desinteresada. Dependiendo de tus respuestas, esa diosa podría tener que reencarnar en otra perra. Accelerator escupió con desdén y luego caminó a un lado de Celestine, dirigiéndose hacia un jardín cercano donde podía sentarse y dejar que su batería se recargara.
El sonido de su bastón golpeando el suelo fue lo único que rompió el silencio que habían provocado sus palabras, resonando en el aire como un recordatorio de su desprecio. No te olvides de votar. Ve. Accelerator se sentó en un banco de madera gastada que estaba en el jardín del palacio. El lugar era inmenso. Los aromas dulces y embriagadores de las flores flotaban en el ambiente, mientras enredaderas florecientes trepaban por las paredes de mármol y los pilares, cubriéndolos con un mosaico vibrante de colores que iba del rojo ardiente al azul profundo. El sol se filtraba a través de las hojas de los árboles. Dejó su bastón a un lado y apoyó los codos sobre sus rodillas, exhalando con pesadez. Alzó la vista y allí estaba ella, la encarnación de la diosa de mierda de este mundo. Estaba de pie a unos 2 metros de distancia, con una sonrisa que parecía hecha a medida para irritarlo. Sus sirvientes permanecían en silencio, un par de pasos más atrás, formando un semicírculo. Probablemente ella pensaba que esta era una especie de charla privada, aunque la atmósfera se sentía más como una audiencia forzada. De todas maneras no le importaba especialmente, así que cuando ella lo miró a los ojos él comenzó con sus preguntas. ¿Tú realmente eres la reencarnación de esa diosa inútil? Preguntó Accelerator, su voz cargada de desdén mientras la miraba fijamente. Sus rasgos permanecieron suaves, inmutables, como si sus palabras no la afectaran en absoluto. Ella pareció considerar su pregunta por unos instantes, y ahí estaba el problema. No exactamente, respondió finalmente, con una calma imperturbable. Solo tengo una parte de ella en mí, pero no puedo decir que sea ella. Dilo claramente, maldición, Accelerator escupió con desdén. En otras palabras, no, ella dijo finalmente. Pero sabías de mí, ¿no? Insistió Accelerator, sus ojos afilándose mientras buscaba cualquier señal en el rostro de la mujer. Solo sabía que vendrías, respondió ella con la misma serenidad, pero desconozco los motivos por los que fuiste elegido o por qué ella te envió. En otras palabras, eres una inútil de mierda, igual que ella. Puede que, al final, si seas su reencarnación o lo que sea, escupió Accelerator con un tono burlón. Sin embargo, Celestine apenas pareció notarlo, o simplemente lo ignoró. Puede que tengas razón, comentó con calma, lo que hizo que el albino entornara los ojos con irritación. ¿Tienes otra pregunta? De hecho, sí, Accelerator se rascó la parte posterior de la cabeza, su mirada vagando hacia los sirvientes que se encontraban detrás de la diosa. La devoción y la reverencia en sus ojos hacia la mujer frente a él eran tan obvias que resultaba casi asfixiante. Leí que puedes ver el futuro, ¿es verdad? No exactamente. Accelerator se giró bruscamente para mirarla con una expresión de disgusto. Dilo claramente, perra. Celestine no se inmutó ante su insulto, su rostro permanecía sereno. Sus ojos, de un azul profundo, lo miraron con una mezcla de comprensión y distancia, como si intentara descifrarlo sin involucrarse del todo. Lo que puedo hacer es percibir destellos de lo que podría suceder, aclaró Celestine con voz pausada, pero no puedo controlar cuándo ocurren ni en qué forma. Además, nada de lo que veo está escrito en piedra y puede alterarse. Por ejemplo, antes de tu llegada, lo único que podía ver era la victoria de Kuroinu, pero cuando llegaste, eso cambió. Accelerator entrecerró los ojos, una expresión de profundo disgusto se dibujó en su rostro. La intensidad de su mirada fue tan abrumadora que incluso Celestine, con toda su serenidad acostumbrada, dio un paso hacia atrás, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Así que con solo aparecerme aquí, todo tu destino cambió. Su tono era mordaz, casi burlón, pero había una dureza subyacente que lo hacía sonar peligroso. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer, diosa de mierda? Celestine respiró hondo, tratando de mantener la calma, aunque por dentro la incertidumbre la carcomía. Nosotras lucharemos. Replicó ella, su voz ligeramente temblorosa, gracias a ti puede ver un futuro mejor. Ella esperó que esas palabras significaran algo para el albino, pero en cuanto terminó pudo ver algo parpadear en la mirada de él, y luego supo que había cometido un error. Accelerator avanzó un paso hacia ella, acortando la distancia que había creado. Sus labios se curvaron en una mueca amarga mientras sus ojos rojos brillaban con una mezcla de desprecio y curiosidad. Gracias a mí.
Jaja, se burló. Realmente debes de tener un cerebro de mierda si tienes esperanzas en mí. Celestine sostuvo su mirada, reuniendo todo el valor que le quedaba. Eso es lo que puedo ver. Confesó con franqueza. Tu llegada abrió una brecha, una oportunidad para cambiar lo que parecía inevitable. Pero eso solo será realidad, si decides luchar. Por un instante, algo brilló en los ojos de Accelerator. Era difícil decir si era ira, interés, o simplemente diversión. Pero entonces soltó una carcajada seca, un sonido que resonó con dureza en el jardín. Entonces, todo depende de mí, ¿eh? Murmuró, más para sí mismo que para ella. Qué malditamente conveniente. Algo comenzó a arrastrarse por el corazón de Celestine, una incomodidad que se hacía más evidente mientras más estaba junto al albino. Él no era como los héroes de las leyendas, se dio cuenta, no había nada noble o justo en su forma de actuar, sus palabras eran escúpidas con una franqueza casi cruel, y no había sonrisas tranquilizadoras, o amabilidad que desbordaba de sus acciones. No, él no se parecía en absoluto a los héroes de los libros. Lamento ponerte esta carga sobre los hombros, pero... Ella se obligó a continuar, aunque su voz temblaba, si nuestra diosa te eligió, debió hacerlo por alguna razón. Así que, aunque no sea fácil, tienes toda mi confianza. Mentira. Ni siquiera en ese momento podía confiar en él. Podía verlo con absoluta claridad. Lo veía matar, destruir, y esa sonrisa retorcida que se dibujaba en su rostro mientras lo hacía. Y podrás contar con el apoyo de las 7 princesas guardianas. Accelerator entrecerró los ojos. Sinceramente, la mayoría de las princesas eran estorbos, siempre al borde de rendirse o de perder contra Kuroinu. Era gracioso, ¿qué clase de apoyo podrían proporcionar esas princesas inútiles? Accelerator vino a este mundo a hacer lo único en lo que era bueno, matar y destruir. Accelerator bufó, su paciencia se desvanecía con cada palabra que escuchaba. Se levantó del banco con una lentitud aterradora y se acercó a la diosa hasta quedar a escasos centímetros de su rostro, invadiendo su espacio personal sin la menor vacilación. ¿Y viste lo que iba a pasar ahora? Preguntó con un deje de amenaza en su voz. Dime, ¿me ves convirtiéndote en una pulpa deforme? La expresión de Celestine no cambió, su rostro seguía sereno como la superficie de un lago. Accelerator la ignoró y caminó hacia un lado, acercándose a una barandilla de piedra que bordeaba el jardín. Apoyó sus brazos en ella, extendiéndolos perezosamente mientras contemplaba el paisaje. Dijiste que no sabías nada de mí, y que solo podías ver la victoria de Kuroinu, enumeró con una aparente falta de emoción, pero cuando sus ojos rojos como la sangre se clavaron en la diosa, ella supo que una mala respuesta no la ayudaría a ganar su favor. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera venido? No, mejor dicho, ¿qué hubieras hecho tú, diosa de mierda? El silencio se extendió entre ellos por un instante. Celestine bajó la vista, sus labios temblaron ligeramente antes de que hablara. Sabía exactamente lo que hubiera hecho, pero no era algo que pudiera admitir en voz alta sin revelar su propia desesperación. Yo, me hubiera rendido. Accelerator parpadeó un par de veces, como si el tiempo se ralentizara a su alrededor. De alguna manera, ya conocía la respuesta o, al menos, podía intuirla. Algo oscuro y visceral se removió en sus entrañas, una sensación incómoda que lo empujaba hacia la ira. La furia que había estado conteniendo finalmente estalló, desbordándose como un torrente incontrolable, y clavó su mirada en la diosa. Sus ojos rojos brillaban con un desprecio casi palpable. Ahí estaba ella, tan imponente y fría, encaramada en la cima, venerada como si fuera la gran cosa. Desde ese pedestal, parecía jugar con las vidas de los demás, tomando decisiones que dictaban el destino, sin siquiera detenerse a considerar lo que otros podían pensar o sentir. Lo mismo que había hecho él cuando, sin dudarlo un solo instante, decidió convertirse en el más fuerte. La certeza de su ambición lo había llevado a matar, una y otra vez, sin piedad, dejando un rastro interminable de cuerpos a su paso. Mató hasta que, finalmente, alguien se interpuso en su camino y lo detuvo. ¿No dijiste que el futuro no estaba tallado en piedra, o alguna mierda de ese estilo? Respondió luego de un momento, con un dejo de burla en la voz, sin apartar su mirada incisiva de ella. Sus palabras fueron como un filo cortante, cargadas de un sarcasmo helado que atravesaba la distancia entre ambos.
Aquella respuesta la tomó por sorpresa, aunque lo ocultó tras una expresión serena. No podía darse el lujo de mostrar debilidad ahora. Podría haberme resistido, dijo finalmente, pero eso solo hubiera conducido a una guerra que inevitablemente habríamos perdido, aumentando el dolor de todos. Los dedos de Accelerator se apretaron con fuerza contra la piedra, la mandíbula tensa. Mientras sus pensamientos se nublaban. Gracias por salvarnos. Esto es para usted, gracias por protegernos. La voz de la niña resonó con una inocencia que debía de ser imposible en un mundo como este, lleno de villanos de mierda con objetivos aún más de mierda. Oye, Accelerator Nissan, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿Tienes novia? Una vez más algo se retorció dentro de Accelerator. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera venido a este mundo, si esta reencarnación patética de diosa se rendija porque no quería más muertes? Accelerator Nissan, ¿quieres jugar conmigo? Bien, pero promete que jugarás mañana otra vez. La sonrisa retorcida en el rostro de Accelerator se desvaneció gradualmente, como si aquellos recuerdos hubieran drenado la poca diversión que encontraba en esa conversación. Usted bajó del cielo y nos protegió como un ángel enviado por Dios. Se apartó de la barandilla, volviendo a encarar a Celestine con una mirada sombría. Entonces hubieras dejado que esos cerdos de Kuroinu hicieran lo que quieran con esta gente. Dijo con un tono afilado, sus palabras cortando el aire como un cuchillo, mientras miraba a los seguidores que se apilaban detrás de ella. Celestine sintió el peso de sus palabras, pero no respondió de inmediato. En el fondo, había una verdad dolorosa en lo que decía, uno que ella misma había intentado evitar enfrentar. Hay cosas que no se pueden cambiar. Ella dijo mientras miraba hacia abajo. Accelerator levantó su mano y golpeó el interruptor de su gargantilla, fue tan rápido que ella no pudo verlo. Con un movimiento de su mano, Accelerator la tomó del cuello y la sostuvo en el aire. Los seguidores jadearon de sorpresa y comenzaron a acercarse, el viento estalló y los mantuvo alejados. Entonces, ¿así es como una diosa actúa? Gruñó Accelerator, su mano apretando el cuello de Celestine con una fuerza que le hizo jadear. La levantó en el aire sin esfuerzo, sus ojos rojos brillando con una mezcla de furia y desprecio. Dejando que su gente sea sacrificada solo para evitar un poco de sufrimiento. Los pies de Celestine colgaban en el aire, sus manos se aferraban a la muñeca de Accelerator mientras intentaba inútilmente liberarse. El aire apenas lograba pasar por su garganta, y su visión comenzaba a nublarse. A pesar de la situación desesperada, mantuvo la calma en sus ojos, como si hubiera aceptado su destino. No, consiguió murmurar con dificultad. No es lo que quería. Accelerator la sostuvo allí durante unos segundos más, sus ojos escrutando los de ella, buscando cualquier rastro de mentira. La expresión serena de Celestine se rompía lentamente, mostrando el miedo que había intentado ocultar hasta ese momento. Pero también había algo más, una especie de aceptación resignada. Y una vez más, ella se rindió sin siquiera luchar. Algo se retorció más profundamente dentro de Accelerator. La gente como ella, como él, siempre se rendía demasiado rápido, dejando que el mundo se desmoronara sin oponer resistencia. Él lo había aceptado hacía mucho tiempo. Que su poder no estaba destinado a proteger, que su lugar en este mundo era como un destructor, alguien cuya existencia traía sufrimiento y muerte a quienes lo rodeaban. Y así vivió la mayor parte de su vida, aferrándose a esa verdad como algo inevitable. Cuando alguien le ofreció una salida, la aceptó desesperadamente, como un perro hambriento que se aferra al primer hueso que le tiran. Porque, en el fondo, ¿qué era lo que buscaba realmente al convertirse en el más fuerte? Había perseguido esa fuerza absoluta como si fuera la respuesta a todas sus preguntas. Quizás, desde el principio, solo había querido encontrar algo, cualquier cosa, que le diera un significado más allá de la violencia. Podía decir lo que quisiera. Podía hablar sobre ser absolutamente el más fuerte, sin la más mínima duda. Podía afirmar que simplemente disfrutaba de matar, que se había convertido en un deporte para él, uno en el que era excepcionalmente bueno. Podía justificarlo como aburrimiento, o incluso diversión. Porque tenía el poder para hacer lo que quisiera. Pudo haberse detenido en cualquier momento del camino, pero no lo hizo.
Estaba demasiado comprometido con la idea de que no estaba matando humanos, sino simples muñecas sin valor, seres vacíos que no merecían compasión. Sin embargo, en el fondo, él lo sabía. Era inteligente, increíblemente inteligente, y pudo ver el fallo en su razonamiento. La verdad se le presentaba con una claridad incómoda. Sabía que sus excusas no eran más que mentiras para apaciguar la culpa. Y aún así, no se detuvo. No se resistió cuando alguien le ofreció una salida. Era igual con esta diosa. Podría haberse esforzado más en su deber de proteger a las personas que confiaban en ella ciegamente. Podría haber luchado un poco más, no rendirse tan fácilmente. Como aquel bastardo que lo detuvo usando únicamente su puño. Ese bastardo había luchado contra toda lógica, desafiando las probabilidades y, de alguna manera, por algún milagro estadístico, salió victorioso. Había logrado vencer al villano de turno y crear un mundo donde todos pudieran ser felices. Sin embargo, cuando un villano de mierda como él lo intentó, lo único que consiguió fue una bala en su maldita cabeza. Se lo merecía, y él lo sabía. Merecía morir aquella noche. En el fondo, había deseado que las pocas sisters que quedaban lo odiaran, que se burlaran de él y lo culparan por tratar con tanto desdén sus vidas, por torturarlas innecesariamente, jugando con sus destinos en cada paso del proceso. Pero no lo hicieron. Lo trataron como tratarían a cualquier otro, con una normalidad que lo desarmaba, como si sus crímenes no importaran, como si el dolor que les había infligido no fuera suficiente para merecer su desprecio. Algo se retorció dentro de Accelerator cuando recordó ese día. Un sabor amargo se extendió por su boca, invadiéndolo. Sí, merecía algo mucho peor que una bala en la cabeza. Lo sabía con certeza cada vez que recordaba el sabor metálico de la sangre de boca, la textura de la carne. Quería vomitar. Miró a la diosa, ahora ya entendía por qué se sentía tan irritado. Era porque ella le recordaba a sí mismo. Tan rápido en rendirse, y tratar como basura la vida de los demás. Los dedos de Accelerator se separaron y lanzó el cuerpo de Celestine a un lado. Acabaré con Kuroinu. Con su líder de mierda. Accelerator dijo mientras miraba hacia otro lado. Luego me iré de este maldito lugar. Con esas palabras paz entre los seguidores de Celestine, que lo miraban con ojos como dagas, apenas conteniendo su ira, por la forma en que había tratado a su diosa. Tomó su bastón y desapareció. Accelerator se dejó caer sobre el techo de un edificio, lejos del bullicio de la gente. El aire nocturno era frío, pero él apenas lo sentía. Había obtenido las respuestas que buscaba. Se preguntó por qué alguien que podía ver el futuro no había sido capaz de predecir lo que sucedería con Kuroinu. ¿Por qué había dejado que las cosas llegaran hasta este punto, donde la derrota se cernía sobre ellos, casi asegurada, con las posibilidades de ganar desvaneciéndose como humo? Hoy, finalmente, había encontrado la respuesta. Era porque la diosa de este mundo no servía para nada. Era una completa inútil. Igual que él. Una sonrisa burlona se extendió por el rostro del albino, una mueca torcida que no alcanzaba a ser verdadera alegría. No había nada satisfactorio, solo una ironía amarga. Ambos, la diosa y él, se aferraban a roles que sabían desempeñar, fallando miserablemente en sus intentos por cambiar algo, por salvar a alguien. En ese momento, Accelerator dejó escapar un suspiro y finalmente llevó una mano a su bolsillo. Sintió algo que se abultaba en él, luego de un momento lo sacó. Era una especie de collar mal hecho tallado en madera, tenía forma extra que ni siquiera era capaz de empezar a descifrar. Accelerator frunció el ceño mirándolo, de alguna manera esta cosa había permanecido con él más tiempo del que le gustaría admitir. Es para usted, dijo esa mocosa con voz temblorosa, y le había extendido sus manos para entregarle esa cosa. Gracias por salvarnos. Accelerator lo miró un momento, y luego lo lanzó hacia la calle. Un villano de mierda como él, no merecería esa clase de gratitud.